Hasta ahora nosotros hemos estudiado cómo interpretar literatura apocalíptica. Hemos estudiado un poco de lo que es la escatología personal o individual, lo que es la muerte, la resurrección, por qué la muerte. Hemos estudiado un poco acerca de cómo nosotros deberíamos entender cómo el Nuevo Testamento interpreta y entiende el Antiguo Testamento. Vimos varios ejemplos de profecías del Antiguo Testamento que aparentemente no hablaban del Mesías, pero luego en el Nuevo Testamento son considerados como textos muy importantes para defender y dar una apología de la persona y la identidad de Jesús. Comienza ahora nos toca poner en práctica muchas de las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Hemos visto cómo nosotros deberíamos entender literatura de profecía, de literatura apocalíptica, que muchas veces utiliza imágenes, símbolos, cosas como metáforas y otras figuras retóricas. Y nosotros ahora queremos entrar en Daniel capítulo 9. El libro de Daniel es un libro realmente muy interesante y a veces lo consideramos un libro muy complicado. Más bien yo diría que el libro de Daniel en su gran mayoría no es un libro muy complejo. 12 capítulos no son tan largos. Es un libro que mezcla o entremezclado dentro del libro. Ahí tenemos narrativo y también profecía. Lo que yo apelo es que el autor, Daniel, quiere señalar a los dos, las partes narrativas y la profecía, como una sola unidad. A veces separamos estas ideas y eso es el mismo error que muchos hacen con libros de Ezequiel o de Jeremías y también de Apocalipsis. Porque nosotros pensamos que por cambiar la forma de la literatura, el autor quiere también cambiar el tema. Y en casi todos estos casos, estamos equivocados cuando pensamos eso. Más bien, la profecía siempre sirve para resaltar la parte narrativa. ¿Y cuáles son las partes narrativas que todos nosotros conocemos y recordamos del libro de Daniel? Recordamos a Daniel no adorando a los ídolos de los babilonios, ¿no? Y por eso fue tirado al pozo de los leones. Recordamos, por ejemplo, a Sadrach, Meshach y Abednego, los tres amigos de Daniel que tampoco querían desobedecer a Yahvé, y por eso ellos fueron tirados al horno caliente. Y ahí apareció una cuarta persona que para muchos lo consideran como una cristofonía, una apariencia del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que cuidar de no separar esas partes narrativas de la profecía. Dentro del libro de Daniel encontramos bastante profecía y ahí vemos que la primera profecía de Nabucodonosor del hombre grande hecho de diferentes materiales y luego más adelante diferentes bestias que parecen representar las mismas cosas. Entonces, cuando llegamos a capítulo 9 de Daniel, no podemos separar la visión y la profecía de Daniel 9 y las 70 semanas de todo el resto del libro. Obviamente, Daniel entendió eso dentro del contexto de su propio libro. ¿Y cuál es su punto? ¿Cuál es la razón por qué Daniel escribió estas cosas? Y cuando pensamos en la separación del libro, podemos ver que en capítulo 2 y 7 tenemos dos visiones muy distintas realmente en sus detalles, sin embargo representan las mismas cosas. En capítulo 2 vemos el hombre hecho de diferentes materiales que representa los diferentes reinos que existían o que iban a existir, que habían de existir en esos tiempos. ¿Y cuál era el propósito? Que después de todos los materiales fuertes, nada se comparaba con el reino de Dios. Que al final
Hubo una piedra tan grande que rompió todo el hombre. Y lo mismo en capítulo 7. Vimos los diferentes animales que representan diferentes reinos, diferentes naciones, que al final nadie se compara con el Hijo del Hombre, que recibió poder del anciano entrado en años, desde el mismo trono de Dios. Entonces, ¿qué es el mensaje que Daniel quiere transmitirnos a través de este libro? Bueno, es que hay que recordar que Daniel, casi por la gran mayoría de su vida, vivió dentro de Babilonia y llegó a tener varios puestos con los diferentes reyes, pero el asunto es que siempre era un extranjero ahí. Él sabía por qué el pueblo tuvo que estar ahí, por su desobediencia a Yahweh. Ellos dejaron de creer y confiar en las promesas de Dios, dejaron de obedecer su ley. Entonces Dios les amonestó, les advirtió vez tras vez tras vez, y luego llegó el castigo. 70 años en exilio, en cautiverio, en Babilonia. Y eso es durante el tiempo de Daniel. Y ahora Daniel, viendo eso, ¿por qué está resaltado la fe, el compromiso de Daniel, Sadrach, Meshach y Abednego en el libro de Daniel? Porque eso es el punto principal del libro. Sé fiel a Dios mientras estén en Babilonia. Nosotros tenemos que seguir siendo fiel a Dios. Tenemos que volver a nuestro Dios, aún en cautiverio. ¿Por qué? Porque Yahvé no se ha olvidado de nosotros. No nos va a abandonar. Que aún aquí en Babilonia, hay que recordar que para los judíos, Israel siendo la tierra prometida, ellos tenían esa idea de que la presencia misma de Dios que existía, que posaba dentro del tabernáculo y luego el templo, que ahora en Babilonia no hay nada de eso. Entonces prácticamente ellos están segurísimos de que ya no están con Dios, que Dios los ha abandonado, se ha olvidado de ellos. Entonces el mensaje de Daniel en cada capítulo, tanto en las partes narrativas como en las visiones, es que sé fiel. A pesar del levantamiento de varios reinos de diferentes naciones, a pesar de los gobiernos que se van a levantar y nos van a controlar, nos van a esclavizar prácticamente. A pesar de todo eso, este es parte del gran plan de Dios. Entonces, cuando llegamos a capítulo 7, por ejemplo, y tenemos otra visión de Daniel de los diferentes animales y vemos cómo los animales representaban diferentes reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y luego Roma. Al final, ¿quién domina sobre la tierra? Dios. Entonces, no solamente es una promesa de que Dios no los ha olvidado, más bien Dios está haciendo algo catastrófico que va a ser más grande que todos estos reinos. Dios está trayendo un reino aquí a la tierra en el cual Él mismo, o este Hijo del Hombre, va a tener dominio sobre la tierra. ¿Y acaso no es exactamente lo que ya hemos visto cuando estudiamos el reino de Dios? El título, el Hijo del Hombre. Todo lo que Jesús decía, ya se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, Daniel está diciendo que no solamente vamos a tener que padecer por un tiempo por estos diferentes reinos, pero viene un reino mayor que todos ellos. Y es muy interesante que ellos están en cautiverio por 70 años. Depende cómo lo calculamos, porque había varios capturas de la gente de Israel. Primero los babilonios captaron, llevaron el reino del norte y luego Jerusalén. Pero el asunto es que más o menos ellos estuvieron en Babilonia por 70 años, más o menos 2 generaciones. Había gente que murieron en Babilonia y luego gente que nacieron en Babilonia y nunca conocían la tierra sagrada.
Y en su mayoría el libro está separado en dos partes. Por ejemplo, todas las partes narrativas suceden dentro de capítulos 1 a 6. Y luego, capítulos 7 hasta 12 son casi puras visiones, mensajes del ángel. Y reflejan, no coinciden con una línea de tiempo. Y cuando lees el libro de Daniel, tú puedes ver cómo Daniel está yendo atrás y luego a lo actual, porque recuerda diferentes visiones. Ahora, para nuestro estudio de escatología, no solamente queremos entender el libro de Daniel, pero queremos específicamente entender capítulo 9. Porque dentro de ese capítulo encontramos un pasaje un poco complicado. Realmente yo no creo que sea muy complicado, pero lo hemos complicado como iglesia, porque desde un pasaje para mí simple hemos sacado un montón de diferentes ideas. Y recordando todo el tiempo el contexto y el mensaje del libro en lo general. Y este pasaje sirve muchísimo para entender varios textos del Nuevo Testamento de la escatología. Por ejemplo, Jesús en el discurso de los olivos menciona el desolador o la abominación desoladora en Daniel 9. Entonces, Jesús entiende una conexión. Ahora, luego cuando pasamos a la escatología paulina, ¿dónde encontramos su fundamento? ¿Cuál era la base de la escatología paulina? Bueno, el discurso de los olivos. ¿Cuál era la base para el apóstol Juan, para el libro de Apocalipsis? El discurso de los olivos. Es inevitable. Entonces, ¿qué sucede? Si no entendemos bien las 70 semanas de Daniel 9, probablemente todo lo demás de nuestra escatología va a estar un poco chuequito. Ahora, vuelvo y digo, todas estas posturas son bíblicas aceptables dentro de lo que es la teología ortodoxa. Lo que nosotros entendemos como las creencias básicas de la fe. Hay algunas posturas que son heréticas. No podríamos decir que son heréticas, pero diríamos quizás que realmente no lleva el mismo significado y no se basa realmente en esa idea que la Biblia es la palabra de Dios y que es infalible. Entonces entramos en capítulo 9. Queremos comenzar a leer este pasaje tan importante. Daniel 9. 22 hasta el final del capítulo. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Así que entiende la orden y la visión. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sigan la visión y la profecía y unjan al Santo de los Santos. Así que debes saber y entender que desde que se emitió la orden para restaurar y edificar Jerusalén y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego se volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana
suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Ok, ahí está nuestro pasaje. Esto es lo que es supuestamente lo más difícil. Ahora, hay algo interesante, que todas las posturas de alguna manera entienden las semanas como años, aunque no hay nada en el texto que señala eso. Nadie entiende, por ejemplo, semanas literales, y probablemente es porque, bueno, cuando Daniel escribió eso dentro de la visión, no eran 7 semanas nomás, no eran 2 semanas nomás en que ellos volvieron a Jerusalén entonces tenían que encontrar otro significado para las semanas. Y algo también interesante es que no dice semanas, realmente dice 7 sietes. Ahora, nosotros entendemos un grupo de 7 como una semana, pero quizás eso nos ayude a entender un poco de cómo el pasaje es complicado, es un poco cifrado, porque dice 70 sietes, no dice 70 semanas. Ahora, la primera parte, los 62 semanas más los 7, esto incluye la reconstrucción del templo, las murallas de la ciudad. Israel va a volver a su tierra. ¿Y qué va a pasar? Que más o menos son 69 semanas hasta que llegue el Mesías príncipe. Y luego, ¿qué sucederá? Este es el problema. Todos discuten ya esta parte. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel en cuanto a esta última semana? Lo que vemos aquí es, mira, van a quitar la vida del Mesías, ok, creo que deberíamos poder entender eso, ok, eso es la cruz, sin que Él intervenga en eso, interesante. Y destruirá la ciudad y el santuario, ok, eso es importante. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Okay. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos. Ahora, esto deberíamos entender como la 70ª semana, ¿no es cierto? Ese príncipe confirmará su pacto con muchos. ¿Qué quiere decir eso? Pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Ahora, ¿cuál es la mitad de 7? 3.5. Este va a ser muy importante para nosotros más adelante, porque vemos que hay descripciones en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que utiliza bastante estos números de 70, 7, 3.5. Y si recuerdan bien, habíamos visto en las descripciones de las diferentes posiciones escatológicas, específicamente en la postura premilenialismo dispensacional, vimos que hay una tribulación de 7 años y que algunos, sí, son de mid-tribulacionista, creen que son 3.5 años, 3 años y medio. Y esta es la razón por esa creencia. Ok, y después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor. ¿Eso es el anticristo? Eso es una gran pregunta. Hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Ok. Podemos quizás entender muy bien la primera parte de la profecía, obviamente. Esta visión incluye
que el pueblo va a volver a Israel. No solamente Dios va a sacarlos de Babilonia, pero ellos también van a volver a Israel. Eso es un dato importante. Y que dentro de eso van a poder reconstruir la ciudad. Las murallas. Ahora, las murallas son importantes porque es la protección de la ciudad. Entonces es súper importante. Van a poder reconstruir el templo. Y después de ese tiempo, ya, no es que toma los 69 semanas o 69 semanas para reconstruir todo, sino que al final de estas 69 semanas va a llegar este príncipe de Mesías. Ahora, casi todas las posturas, yo diría, todas las posturas tradicionales, históricas, no quiero decir bíblicas, pero realmente los más conservadoras ya entienden que ese príncipe Mesías es Jesucristo. Hay algunas posturas que no creen eso. Y no vamos a tocar este punto mucho porque no es muy común y más solo existe dentro de los críticos de las Escrituras. Pero el asunto es que la mayoría entienden el Mesías príncipe como Jesucristo. Y como dije, todo esto de que le van a quitar la muerte, va a destruir la ciudad, todas estas cosas nos ayudan un poco a entender, ok, está hablando de la venida de Jesús, el ministerio de Jesús. La pregunta es, ¿qué hacemos? Perdón, voy a cambiar el color. ¿Qué hacemos con toda esta última semana? ¿Cómo podemos entender esta última semana? El destructor, todas esas cosas que van a pasar. Bueno, estudiemos algunas posturas diferentes. Primero es el mesiánico histórico. Ya, eso quizás es uno de los más comunes. Y todas esas son buenas posturas realmente. Entonces, primero entiende, obviamente, cada semana cada día realmente en la semana es un año. Entonces, una semana son 7 años. Entonces, si haces la matemática, no es tan difícil, ¿ya? 70 por 7, 490 años. Y si comienzas a contar desde 458, ¿cuál es la fecha supuesta, ya, del decreto de Artajerjes, ya, a Esdras, para permitir a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir? Si cuentas desde ese decreto, ya, desde ese momento, 490 años, llegas más o menos al ministerio de Jesús. Ahora, hay algunos que tratan de llegar con la matemática al nacimiento de Jesús. Hay algunos que tratan de llegar a su bautismo. Hay algunos que tratan de llegar a la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces, más o menos la idea es que literalmente contamos los años y llegamos al ministerio de Jesús. Ahora, ¿quién es el santo de los santos? Cristo. Si volvemos atrás un rato, ¿dónde está eso? En esta primera parte dice que 70 semanas para poner fin a los pecados, transgresiones, expíen su iniquidad y establezcan la justicia, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. La mayoría de las posturas entiende esto como Cristo. Ungir realmente viene de la palabra Mesiach, donde viene la palabra Mesías, también viene la palabra Cristo, ¿no? Entonces, Jesucristo es el ungido de Dios. Vamos a ver que en la tercera postura, ellos entienden como el templo, no a Cristo. Ahora, el mesiánico histórico, para volver a ellos ya,
Ellos creen que ese pacto fuerte por una semana es el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo terminan las 70 semanas? Bueno, ellos como contando, creen que termina literalmente, porque mira, recuerden la mitad de la semana. Bueno, el mesiánico histórico, no todos, pero la mayoría de ellos entienden que mira, ¿cuántos años de ministerio había en la vida de Jesús? 3 años y medio. Y 3 años y medio después de la resurrección de Jesús, ¿qué encontramos? ¿O quién encontramos? A Pablo. Entonces ellos entienden esta mitad de esa última semana como el tiempo del ministerio de Jesús hasta la llegada del apóstol Pablo. Y encontramos eso en el libro de Hechos, ¿no? Con el martirio de Esteban. Ahora, el mesiánico simbólico, cuando pensamos en una postura que piensa que hay simbolismo, siempre dentro de ellos hay muchas variaciones, porque depende de cuál es el significado que tú das al símbolo, ¿ya? Para algunos mesiánicos simbólicos también quieren contar los años, ven las semanas como años, y llegan al bautismo de Jesús, y también creen que el pacto fuerte es el nuevo pacto, y claro que el santo de los santos es Cristo. Sin embargo, hay una postura muy interesante y está creciendo bastante últimamente entre las iglesias reformadas mayormente, pero refiere a un simbolismo aún de las semanas. Recuerden que yo dije que Daniel no dice 70 semanas, dice 77. Y en Levítico 25 encontramos este versículo: contarás también 7 semanas, también dice 7 sietes, de años para ti. Ahora, pasando ahí, si yo encuentro en Levítico 25 alguien, Moisés, que dice 7 sietes de años, y luego en Daniel encuentro prácticamente el mismo lenguaje, este debería llamar mi atención. ¿Significa que hay una conexión? ¿Significa que Daniel está citando Levítico 25? Quizás no por completo, pero por lo menos es una postura que deberíamos considerar. ¿Y qué dice? 7 veces 7 años para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. La pregunta es, ¿Moisés nos está ayudando a hacer matemática? ¿O hay un propósito dentro de eso? Bueno, dentro de todo el libro dentro de todo el capítulo de 25 de Levítico, Moisés está hablando de los años de jubileo. Ahora, el jubileo es algo ajeno quizás para nosotros, porque en toda la edad nueva testamentaria no celebramos el año de jubileo. Aunque yo creo que deberíamos, no porque la palabra nos manda, sino porque es algo, es algo muy chévere. La idea del año de jubileo era que cada 7 años tenía que haber un año de celebración extra. Y cuando ellos tenían 7 sietes, ya 49 años, el año 50 era el gran año de jubileo. Y en ese gran año de jubileo, por mucho tiempo el pueblo judío no practicaba la idea de poder comprar y ser dueño de un terreno. Prestabas terreno siempre, porque siempre el terreno pertenecía al Señor. Entonces ellos no tenían esa perspectiva de pertenencias como nosotros a veces. Y también en la esclavitud, cuando leemos esclavitud en la Biblia, muchas veces reflejaba más un sistema de empleo, no tanto una esclavitud como vimos de la esclavitud forzada de los africanos de los siglos XV hasta siglo XV hasta XIX. No era ese tipo de esclavitud, más bien era un tipo de empleo de las personas. Entonces,
En cada año de jubileo, 50 años, que era 7 más 7, 7 jubileos, digamos, jubileos pequeños, llegando al gran jubileo, todo contrato se anulaba, todo terreno tenía que ser devuelto, todos los esclavos llegaron a ser libres. Me imagino que en el año 49 nadie prestaba a nadie dinero, porque ya para el otro año la deuda fue cancelada. La idea era dar un resetear un poco el pueblo cada 50 años. Era un tiempo de super liberación de todo tipo de esclavitud y contrato. Ahora, la postura mesiánico simbólico entiende estos 7 de años, ¿ya? No como años literales. Para muchos del mesiánico simbólico no les interesa contar los años, 490 años desde cuál decreto hasta el ministerio de Jesús. Porque a veces cuando tratamos de contar los años en esas ciudades antiguas, es muy complicado porque no mantenían ellos un calendario. Más bien, realmente casi todas las fechas que tenemos hoy eran puestas siglos después de que pasaron todas esas cosas. Entonces es muy complicado. Ellos entienden, el mesiánico simbólico, ya esa postura entiende que son prácticamente 10 de los 50. Prácticamente son 10 años de jubileo. Y 10 en la Biblia siempre es un número de plenitud. Vamos a ver, especialmente cuando llegamos a Apocalipsis, cómo Juan utiliza los números para hablar de las diferentes cosas. Entonces, el mesiánico simbólico entiende 10 periodos jubileos y que es el máximo jubileo, digamos. Y ellos se basan en parte porque eso es exactamente lo que sucede. Por eso la profecía, la visión dada a Daniel es: vamos a terminar con el pecado, vamos a consumar toda la ira de Dios. Vamos a poner todas las cosas bien, vamos a experimentar una reconciliación completa. Entonces ellos entienden como el contexto del pasaje y las cosas prometidas que señalan a esa idea del jubileo. Ahora ellos creen, como no se preocupan tanto en los tiempos, no piensan necesariamente qué sucede al final de los 69 semanas, pero algunos piensan que comienza con el ministerio de Jesús o algo así. Ellos están hablando de todo ese tiempo. Una manera de pensarlo es que ellos no piensan en un cronograma de los 70 semanas, sino cronología. Hay una gran diferencia si nosotros entendemos que la visión nos está indicando cuándo estas cosas van a acontecer, cuándo estas cosas van a pasar, o nos está explicando en qué orden van a pasar. A veces solo nos enfocamos en las cosas más medibles, como el tiempo. Pero quizás el enfoque ahí no es tanto las 70 semanas, sino el simbolismo, el significado detrás de eso. Ahora, cuando lleguemos a hablar del discurso de los olivos, vamos a hablar mucho de este punto, pero para muchos de la postura de mesiánico simbólico, ellos se enfocan en el año 70 después de Cristo. Unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, Jerusalén fue destruido. Y ellos apelan mucho a este pasaje, porque mira, dice que suspenderá los sacrificios, las ofrendas, ¿ya? Que habrá destrucción, va a destruir la ciudad y el santuario.
Entonces, cuando pensamos, después de las 72 semanas van a quitar la vida de Mesías. Si entendemos eso a Jesús, ya, estamos en buen camino. ¿Qué también sucede después? Bueno, destruyen la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando estudiemos ya Mateo 24 y el discurso de los olivos, vamos a ver por qué yo voy a apelar por una interpretación interesante. No puedo decir más de ese pasaje. Yo creo que el discurso de los olivos, dentro de lo que nosotros entendemos de toda la escatología, es tan importante. Apocalipsis es un libro didáctico, es un libro que nos enseña algo y no nos enseña tiempos ni cifras de cosas. Para mí el libro de Apocalipsis es igual como el libro de Hebreos. Claro que utiliza literatura apocalíptica para enseñarnos algo, pero si nosotros buscamos claves, datos importantes para entender la segunda venida, el fin de los tiempos, tenemos que ir al discurso de los olivos. Pero a la vez, dentro de todos nuestros pasajes, dentro de todos nuestros textos que vamos a estudiar en este curso, es el más complicado. Entonces, el mesiánico simbólico es muy interesante porque juega un poco con estas diferentes posturas. Y como dije, como ellos ya entienden simbolismo dentro del pasaje, para ellos es fácil cambiar los datos. Por ejemplo, un mesiánico simbólico, una persona de esa postura podría contar los años. Por ejemplo, yo me encuentro un poco entre estas dos posturas. Porque yo creo que hay algo interesante en el conteo de los años. Si solo entendemos ya las 70 semanas como 10 periodos de jubileo, es por casualidad que prácticamente 490 años después del decreto encontramos a Jesús aquí en la tierra, en su ministerio. No es tan difícil hacer la matemática en ese sentido. Si por lo menos no eres muy estricto con los números. Entonces para mí, ¿podría significar las 70 semanas 10 años jubileos? Un jubileo supremo. Y también podría darnos alguna idea de cuándo va a llegar el Mesías. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser ambos? Pero les confieso que no vamos a encontrar muchos autores que están entre ellos. Mayormente toman una postura y solo esa. Ahora, la postura dispensacional. Como vimos en la lección anterior, la postura dispensacional entiende un tiempo de tribulación de 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Hay una casi segunda venida de Jesús en el rapto, pero después hay 7 años de tribulación. Entonces ellos entienden, y esto es importante, ellos entienden que dentro de la semana 69, ya, porque esto es después de la 62, pero más los 7. Entonces, el año Septuagésima es muy distinto, muy diferente que las demás semanas. Más bien, ellos apelan a este hecho, que dice después de las 72 semanas. En otras palabras, tienes ya los primeros 7 años, luego tienes 72 ya, y después hay algo, ¿ya? Ellos se enfocan en este espacio. Ellos dicen que el texto mismo muestra que hay una separación de las semanas 69 y 70. Y que durante ese tiempo no sabemos exactamente cuántos años van a pasar.
Entonces, eso es el tiempo en que quitan la vida del Mesías, que destruyen la ciudad. Ok, está bien. Pero, ay, no debía haber hecho esto ya. Porque mira, ellos ven, luego esto es completamente aparte. Que el fin, la última semana, en que el príncipe va a confirmar este pacto con muchos. Por ejemplo, el dispensacionalista no cree que este príncipe es el mismo príncipe acá, sino es el anticristo. Y este pacto, con muchos, o pacto fuerte en algunas versiones, se trata de la alianza que Satanás y el anticristo tiene con el mundo. Entonces, para la postura dispensacional, ya, ellos cuentan también, tienes que contar 490 años. No hay, si crees que cada día es un año, no puedes negociar la matemática. Pero ellos entienden este pasaje muy distinto. En versículo 24, volviendo ahí, no tanto ahí. Ungir este santo de los santos refiere al templo. Porque recuerden, profecías, visiones dadas para Israel son para Israel y no para la iglesia. Entonces ellos entienden este pasaje completamente diferente que los demás. El santo de los santos es el templo. Al final de las 69 semanas, ¿qué encontramos? Bueno, como dije, este es muy separado, ¿ya? ¿Qué encontramos después? Tenemos a Jesús entrando a Jerusalén. ¿Y cómo llegan a eso? Bueno, cuando ellos hacen la matemática, mira, para poder llegar a fechas precisas, ya tienes que un poco jugar con la matemática. Y uno de los problemas es que hubo varios decretos. Había un decreto, bueno, había una visión, prácticamente un decreto dado a Daniel, pero había otro decreto de Artajerjes, ya a Esdras, pero había otro también a Nehemías. Si recuerdan ustedes de su historia del Antiguo Testamento, era Nehemías que reconstruyó las murallas. Entonces, depende cuál decreto vas a tomar. ¿Y vas a tomar desde el decreto o el momento que ellos comenzaron a volver a Jerusalén? Ahora, para los dispensacionalistas, para poder llegar los 490 años, llegamos a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Y cómo llegan a eso? Bueno, si cuentas desde el 1 de Nisan en 444, ya, antes de Cristo, al primero de Nisan de 33 después de Cristo, más o menos la fecha en que Jesús entró a Jerusalén, son 476 años de 365 días. En otras palabras, son 173.740 días, ¿ok? Del 4 de marzo al 29 de marzo son 24 días. Si agregas 110 días de años bisiestos, llegas a 173.880 días. ¿Y qué sucede? 173.880 días después de 1 de Nisan 444, Jesús entra a Jerusalén encima de un burrito. Y lo importante de eso es que eso fue el momento que los judíos rechazaron su Mesías. Ahora yo me pregunto, ¿fue la intención del ángel
o de Daniel o más allá de Dios de hacer tanta matemática? Es que, mira, como los judíos contaron días, era diferente como nosotros los contamos. Y si una semana refleja 7 años, pero dentro de cada año, cada 4 años tenemos un año de 366 días. Entonces, ¿cómo vas a contar los años? Tienes que considerar los años bisiestos. Entonces, eso es el conteo para muchas de las posturas. Ahora, muchas veces, para las posturas dispensacionales, y no solo ellos, ¿ya? Porque vemos eso también dentro de lo que es muchas veces las iglesias carismáticas, y no se identificarían como dispensacionalistas ellos. Pero vemos un deseo y un anhelo de escudriñar ya la palabra de Dios de tal forma que pueden descifrar todo lo que está sucediendo ahí. Eso es mi temor cuando uno se acerca a este pasaje pensando que puede contar los días así. Entonces, para ellos, está bien, técnicamente es bíblico, entonces está bien, para ellos, contando los 490 años, ellos quieren llegar al momento preciso de la entrada triunfal de Jesús, en el momento que los judíos rechazaron a su Mesías. Y es por eso que ese pacto fuerte, ya, volviendo aquí, este pacto con muchos es el anticristo, porque ya no puede ser Jesús, porque recuerden, ellos creen que entre 69 y 70 hay mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hasta ahora ha habido más de 2000 años. Entonces, para los dispensacionalistas, las semanas 1 hasta 69 fueron cumplidas, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Pero luego hay un periodo. Y no sabemos cuánto tiempo es, solo sabemos que luego vendrá una semana más. Que la semana 70, la 70ª semana, falta todavía. Por eso la postura dispensacional entiende una tribulación de 7 años literales. Okay, de ahí viene esa idea. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, hay varios problemas con todas estas posturas. Y una de ellas es que y piensen en eso ya, ningún autor del Nuevo Testamento apela a Daniel 9 para explicar o defender el ministerio de Jesús. Como ya hemos visto, el Nuevo Testamento entiende Daniel 7, entiende Salmo 8, que nosotros cuando leemos Salmo 8 no piensan, esto no es un salmo mesiánico, ¿ya? Pero lo es. El autor de Hebreos lo dejó bien claro. ¿Por qué el autor de los Hebreos? ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué Pedro, el buen judío? Porque ellos no apelaron a Daniel 9 para entender el ministerio y la vida de Jesús. ¿Y por qué, si sabían ellos que las 70 semanas reflejaban 490 años, no estarías como buscando el Mesías en cualquier momento? ¿No hubiera sido más obvio la muerte de Jesús, aún para los discípulos? ¿Cómo ellos no entendieron? El libro de Daniel 9 nos cuenta que lo van a matar sin que él intervenga en eso. Pero no lo conectaron. No conectaron los puntos ellos. Solo vemos en el discurso de los olivos, vemos a Jesús citando Daniel 9. Y eso es súper importante, pero es el único lugar.
es el único lugar. Lo que luego vemos en Pablo, cuando él habla del desolador, cuando él habla, digamos, del anticristo, realmente está citando a Jesús en el discurso de los olivos. Entonces, ese es un pequeño problema. No es un gran problema. Lo que yo diría es que esto debería señalarnos algo. Que obviamente ellos entendieron el Antiguo Testamento, entendieron Daniel. Citan a Daniel en otras ocasiones. Entonces no es que simplemente no tenían una copia. Tiene que haber una razón. Y quizás la razón fue porque no habla de Cristo. Creo que obviamente habla de Cristo. Pero no vieron que dentro de la matemática era lo más importante. Por eso tiendo yo a ir por el camino de un mesiánico simbólico, en que obviamente los autores del Nuevo Testamento no buscaron fijar una fecha para saber exactamente cuándo iba a llegar el Mesías. Y si ellos no lo hicieron, no sé si nosotros deberíamos hacerlo. Por esta razón, por el hecho que no hay ningún autor que cita Daniel 9, hay algunos críticos, eruditos críticos de las Escrituras que dicen que mira, ni siquiera está hablando de Cristo. Y si contamos desde la llegada de la visión prácticamente y no piensas mucho en la matemática, no llegas a la venida de Jesús, sino llegas un siglo antes. En el reino Seleuco había un rey que se llamaba Antíoco Epifanes. Y Antíoco Epifanes era un rey romano absolutamente terrible. Y cuando ellos leyeron de la desolación o las cosas repugnantes, Antíoco realmente cumplió mucho de eso. Él sacrificó un cerdo encima del altar dentro del templo. Entonces, obviamente hizo muchas cosas muy repugnantes. Entonces, algunos críticos, por el hecho que el Nuevo Testamento no utiliza Daniel 9, muchos críticos tratan de encontrar un complemento de Daniel 9, todo en el Antiguo Testamento. Bueno, ese reino Seleuco terminó con la revuelta de los Macabeos, donde salió el libro de primero y segundo Macabeos, que también es algo realmente muy importante en la historia de Israel. Entonces, otra vez, Daniel 9 no aparece como una profecía del Mesías, aunque obviamente habla de Jesús, yo creo. Y solo Jesús menciona el desolador en el discurso de los olivos. Entonces, para nuestra próxima lección vamos a entender cómo Jesús utiliza eso y les voy a explicar un poco el significado de la destrucción de Jerusalén en ese año 70, que para nuestro estudio yo creo que es muy importante. Entonces, así comenzamos con los textos bíblicos. Es muy fácil sacar varias diferentes ideas del mismo texto, aunque aparezca muy simple. Vamos a ver más adelante que los pasajes solo son más complicados y eso significa que solo llevan a diferentes ideas. Y por eso hay mucha variación dentro de la escatología. Pero pedimos y esperamos ya que el Señor nos guíe en todo este proceso, siempre que Él tenga la gloria en ayudarnos a perseverar, a vencer y poder pasar cualquier tribulación. Si es ahora o después, bueno, al final todos vamos a estar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Y de eso podemos adorar a Dios. Amén.